Un cordial saludo. Continuamos con nuestro curso y en esta oportunidad vamos a revisar el algoritmo de regresión lineal, que es uno de los más conocidos y quizás uno de los más usados en Machine Learning. De acuerdo a la encuesta de Kaggle del año pasado, la regresión lineal y la regresión logística, que es una variación de la regresión lineal, que también la vamos a revisar en este curso, de acuerdo a los encuestados, fue el algoritmo más utilizado. Adicionalmente, que es algoritmo base para otros algoritmos que vamos a ver en este curso. El algoritmo de regresión lineal es quizás el algoritmo más básico para hacer un análisis predictivo. Permítanme explicarlo usando un ejemplo sencillo. Supongamos que estos datos que aparecen aquí son salarios de personas que tienen diferentes años de experiencia. Digamos que este puntico de acá corresponde a una persona que tiene alrededor de 20 años de experiencia y un salario superior a los $140.000. Este puntico de acá es una persona que no tiene experiencia y cuando le preguntaron su salario dijo que estaba en $20.000 anuales. Y así cada uno de estos puntos. Por ejemplo, este es una persona que tiene un poco menos de 7.5 años de experiencia y su salario es un poco menos de $60.000. En esta tarea, que es sencilla, pero la queremos usar para entender ese algoritmo de regresión lineal, básicamente lo que queremos hallar es un predictor de salario de acuerdo a los años de experiencia. Es decir, que si yo digo que tengo 15 años de experiencia, ¿alrededor de cuánto esperaría ganar? En la regresión lineal lo que vamos a tratar de hacer es aproximar esos datos a una línea. Recordemos un poquito que una línea recta tiene dos características: la pendiente, que es la inclinación, y el punto de corte con el eje Y. Con la pendiente y con el punto de corte yo caracterizo completamente mi línea recta. Entonces, en la regresión lineal nosotros suponemos que esos datos se ajustan aproximadamente a una línea recta, o que la mejor entre comillas, aproximación sería una línea recta. Y para esa línea recta pues tenemos dos parámetros: el punto de corte y la pendiente. Y esa será nuestra meta. Entonces, esta que aparece aquí, esta naranja, pues es una aproximación mala porque la mayoría de los puntos está distante de esa línea. Esta es un poco mejor porque los puntos están un poco más cercanos. Y finalmente, digamos que esa verde es la mejor aproximación porque en promedio la mayoría de puntos, o hay más puntos cerca, y las distancias a esa línea son más cortas. En este caso estamos diciendo que, o nuestra hipótesis es que los datos se ajustan a una línea recta, pero pudiera ser, por ejemplo en este caso, que la hipótesis no debiera ser una línea recta, sino que debiera ser, por ejemplo, una ecuación cuadrática, o en algunos casos pudiéramos pensar en una ecuación polinomial. Cuando el orden del polinomio es mayor a 1, entonces decimos que es una regresión polinomial. El proceso de optimización es el mismo, solamente que a partir de aquí tenemos que encontrar más parámetros. Entonces, básicamente lo que queremos es hallar los valores de W y de B que encuentran la mejor aproximación de estos datos. Pero la pregunta interesante es cómo podemos encontrar W y B. O sea, ¿cuál sería el proceso para encontrar de la mejor forma W y B? Aquí tenemos que introducir un concepto que es muy importante y que lo vamos a ver durante todo este curso, que es la función de costo. Tenemos que definir una función de costo que nos va a decir qué tan bien o qué tan mal están siendo nuestras predicciones, nuestras clasificaciones. Eso es la función de costo. En este caso, por ejemplo, pudiéramos usar la distancia entre el valor predicho, este que está aquí, y el valor real. Si sumamos todas esas distancias, podríamos encontrar la función de costo. Es decir, si la suma de todas esas distancias es grande, diríamos que es una mala aproximación, pero si la suma de esas distancias con otra recta es pequeña, sería una mejor aproximación. Una norma o una función de costo bastante utilizada es el error medio cuadrático, que es encontrar la distancia entre el valor real y el valor de la predicción y elevarlo al cuadrado.
El óvalo al cuadrado tiene dos funciones principales, les digo la primera ahora y la otra se las doy después. La primera lo elevamos al cuadrado porque nos interesa no el signo del error, sino el valor del error. O sea, no me interesa si está por encima o por debajo, sino la distancia que hay, y por eso lo elevamos al cuadrado convirtiendo todo en positivo. Entonces nuestra meta es minimizar esta función de costo, que fíjense que depende de W y de B, porque Y sub I y X sub I son los datos, ¿cierto? Entonces nuestra meta es minimizar esa función encontrando los valores de W y de B que hagan que esta sumatoria sea la menor posible. Vamos a hacer eso actualizando los valores de W y de B de esta función utilizando el método del descenso del gradiente. Es decir, que nuestro siguiente, partiendo de un aleatorio, el siguiente será S menos alfa veces la derivada de la función de costo con respecto a W, porque ese es el que queremos actualizar, y nuestro B lo vamos a actualizar a partir del actual menos alfa veces la derivada de la función de costo con respecto a B. Revisando un poquito de cálculo, la derivada de la función de costo con respecto a W es este valor que está aquí, y la derivada de la función de costo con respecto a B es este valor que está aquí. Aquí básicamente hemos usado la regla de la cadena y la derivada interna. En este caso la derivada interna con respecto a W es X sub I y la derivada interna con respecto a la cadena es menos 1. Aquí es menos X sub I. El método del descenso del gradiente para las funciones de costo presenta algunos retos. Uno de esos retos es el mínimo local, es decir que si empezamos por este lado de la función, vamos a quedar en este mínimo local y aquí el gradiente va a ser 0 y la función no va a salir de ahí. Por otro lado, estas zonas de plató, es decir, donde en algún punto de estos la derivada también es 0, primero aquí en estos puntos cercanos va a avanzar muy poco y cuando llegue a 0 quizás no se va a mover. Y nunca vamos a llegar al mínimo global. Afortunadamente, cuando tenemos el error mínimo cuadrático, esta función del error mínimo cuadrático es una función convexa. Por eso pusimos aquí el cuadrado. Hubiéramos podido poner el valor absoluto, pero pusimos el mínimo cuadrado porque es una función convexa y es diferenciable en cualquier punto. Eso significa que cuando usamos el error mínimo cuadrático, no tendremos mínimos locales, tendremos solamente un mínimo global, que es este que está aquí, y es decir, el gradiente descendiente para el error mínimo cuadrático está garantizado de encontrar un mínimo. Aquí este asterisco es porque pues eso va a depender del learning rate, ¿cierto? Si es muy grande va a empezar a saltar, pero si es muy pequeño pues va a durar mucho tiempo. Teniendo en cuenta estos dos compromisos, podemos decir que el gradiente descendiente para el error medio cuadrático está garantizado. Bien. Lo que queremos hacer básicamente en este caso es partir de un punto aleatorio, partiendo de la premisa que el gradiente apunta hacia la parte más empinada, hacia arriba. Si tomamos la parte negativa y nos movemos en esa dirección, pues vamos a llegar al punto mínimo. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos más de una variable? Cuando tenemos una sola variable independiente, en este caso X, y una sola variable dependiente Y, pues lo que hacemos es tratar de ajustar nuestro dato real a una aproximación que en este caso es una línea recta, ¿cierto? Como veníamos diciendo, nuestra tarea es minimizar esta función de costo, es decir, encontrar los valores de W y de B, la pendiente y el corte con el eje vertical de la línea que mejor se ajusta a estos datos. Tenemos una variable independiente y tenemos que encontrar dos parámetros. El parámetro W, que es la constante por la cual multiplico la variable independiente, más otra variable conocido como bias o el término independiente. ¿Qué pasa si tenemos dos variables independientes? En este caso ya no tenemos que encontrar una línea sino un plano en el espacio que se ajuste lo mejor posible a nuestros datos. En ese caso nuestra aproximación es un plano y ya no tenemos que encontrar dos parámetros sino tres. Es decir,
los coeficientes de cada variable independiente más el corte con el eje vertical. Y pues nuestra meta es minimizar esta función de costo encontrando los valores de θ1, θ2 y θ3, es decir, los parámetros de este plano que mejor se ajustan a esa ecuación. Eso lo podemos generalizar para n variables, es decir, esto ya no lo podremos dibujar y lo que tendremos aquí es un hiperplano y tendremos que encontrar un coeficiente para cada variable dependiente más el corte con el eje vertical. Y de esa manera, al final tenemos que encontrar los valores de este vector θ, es decir, de cada uno de estos parámetros que minimizan esta función de costo. Bien, ahora lo que vamos a ver es cómo implementamos esta regresión lineal en Python y lo vamos a usar utilizando Colab de Google. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.